Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. ¿Saben lo que hice? Hice un pequeño resumen y hay palabritas que faltan en eso y yo quiero que ustedes me las completen. Un fill in the blanks, como dicen en inglés, ¿no? Pero algo como llenar los espacios en blanco, porque les va a ayudar a tener el trasfondo. Miren, ¿vieron cuando uno va a un restaurante a comer, digamos un restaurante fino, ¿no? Yo nunca voy, pero cuando uno va, digamos. Uno tiene una comida que es la entrada y después el plato principal y el segundo plato y la cena, digamos el postre y todo lo demás. Esto es así en esta semana, ¿eh? La parte mejor viene en los últimos 4 días. Porque esto es el trasfondo, pero van a ver que nada de lo que yo les digo no tiene que ver. Todo tiene que ver. Porque el trasfondo les va a ayudar a poner en lugar todo lo demás. Y van a decir, ah, claro, cuando hablemos de creacionismo, de evolución, de cómo es el hombre y de todo lo demás, van a hacer conexión con lo que yo les dije los primeros días. Así que vengan, vamos, los del fondo, vengan para aquí. Maylí, traiga a su mamá y a todo el mundo, vamos, vengan, no me hagan llamarlo, vengan, vamos, no tengan miedo. No van a ver el vídeo si van ahí, no van a ver nada, se van a quedar... Ah, con los chiquitos, bueno, pero... Ay, esperen que se me escapó el control, ahora que hice algo así. Yo este control ya no sé qué hacer, porque como que no me quiere mucho, ¿ven? Bueno, aquí estamos. Vimos el corito tema y yo les conté la anécdota, ¿no? Del corito tema, lo que me pasó, que estuve como una semana con la canción en la cabeza y no sabía por qué, porque yo no había escuchado la canción. Lo conocía el corito, es cierto, pero decía, ¿por qué siempre tengo ese corito en la cabeza? Y como tenía que elegir un corito tema, me lo quedé para la semana. Y cada vez que estoy estudiando algo, digo, qué bueno está este corito, exactamente como debe ser. Dios nos dio una senda que tenemos que mostrarle a la gente y nosotros somos la luz para esa senda. ¿Quién es el camino? Cristo. Y nosotros iluminamos a Cristo. Como la luna ilumina la tierra con la luz del sol. Repito algunas cositas porque veo caritas que no han estado antes, entonces no quiero que se me pierdan. ¿Ok? Bueno, a ver, miren que esto otra vez. Aquí andamos. Bueno, muy bien. Ok. Perdonen, hermano. Vamos a ver qué pasa con esto. Next, que no quiere andar. ¿Por qué no quiere andar next? Bueno, vamos a seguir por aquí, no se preocupen, yo lo voy a abrir, vamos a abrirlo aquí, y ahí está. Ahora sí, ahora sí. A ver, el hombre, ustedes miren lo que dice ahí, a ver si se animan a decirme lo que falta, ¿eh? El hombre, a diferencia de los animales, tiene existenciales. Necesidades, excelente, me encantó esa palabra. Preguntas, necesidades existenciales, muy bien, a diferencia de los animales, que muchas veces ignora porque no conoce las respuestas ni el camino para encontrarlas. La falta de respuestas le produce... ¿Qué le puede producir? Yo les dije, ¿se acuerdan? Inseguridad, me encantó esa palabra, otra, a ver, ¿qué más puede producir? Inseguridad... Falta de propósito, me gustó. Otra, vamos, díganme. No hay errores acá. Ustedes me dicen y yo saco otra conclusión. Vamos, díganme. Miedos, muy bien. Miedos, inseguridad, falta de propósito, me encantó. Porque el ser humano tiene siempre preguntas. El ser humano, dijimos, no es como el animal. El ser humano pregunta cosas trascendentes que los animales no preguntan. Y cuando no encontramos la respuesta nos sentimos mal. Aunque no sepamos por qué, nos sentimos mal. Y esa forma de sentirnos mal se trasluce en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos. Y a veces ni sabemos por qué.
A ver, lo que lleva al hombre a descubrir la son las... A ver, lo que lleva al hombre a descubrir la... con B corta, a ver. La verdad. Muy bien. Lo que lleva al hombre a descubrir la verdad son las evidencias. Pero qué buenos alumnos que tengo aquí. Muy bien. Que pueden ser científicas, pueden ser históricas y pueden estar basadas en la experiencia personal y o grupal. Todas esas cosas son evidencias, no solo la ciencia. La historia tiene evidencias y la experiencia de todos nosotros también es válida como evidencia. ¿Se acuerdan que hicimos la comparación con un caso policial? ¿Qué hace la policía cuando quiere averiguar un caso de crimen o de homicidio? Preguntan a las personas qué pasó, cómo eran, qué hicieron, a dónde estuvieron. Todo eso son testimonios. Además de que, por supuesto, el CSI va a mirar, digamos, los argumentos de cómo estaba la bala, cómo venía, si el cuchillo y todas esas cosas, pero todo es válido. Lo mismo en la vida. Para preguntarnos de la verdad y de la experiencia con Dios, todo esto es válido. Cuando yo doy mi testimonio de que Dios salva mi vida, nadie me lo puede refutar. Es una evidencia. A veces, ¿por qué la gente no la cree? Porque piensan que es aislada. Piensan que es una evidencia, pero que no es suficiente. Entonces tenemos que demostrarles que por medio de las otras evidencias y por medio de los testimonios de todos como grupo, la evidencia es muy fuerte. Muy bien, sigamos, no quiero dar el mismo sermón. En una cultura... A ver, ¿cómo era la cultura? ¿Se acuerdan que les dije cómo pensaban? Materialista, una, basada en... Naturalista, muy bien, a la naturaleza, en lo que se ve y nada más. O sea, en una cultura naturalista, humanista y materialista, que no responde a las necesidades humanas propias de nuestra especie, que ¿cuáles son nuestras necesidades? De valor, de pertenencia, de trascendencia, ¿no es cierto? Los hombres necesitan evidencias que sean científicas e históricamente. Díganme 3 cosas que tienen que tener una evidencia. Yo se las dije. A ver, piensen. ¿Cómo tiene que ser una evidencia? ¿Tiene que ser una sola? No, muy bien. Tienen que ser suficientes. Tienen que ser cierta cantidad. Muy bien. ¿Qué más? Tienen que ser pertinentes. O sea, tienen que relacionarse a lo que estoy diciendo. Yo no puedo decir, bueno, demuéstrame, a ver, ¿por qué tú eres adventista? Y bueno, soy adventista porque hay iglesias. ¿Eso es una evidencia pertinente? No, no tiene nada que ver. Hay iglesias de todo tipo. ¿Ven cómo no es una evidencia eso? ¿Ok? Tiene que ser una evidencia que se relacione a lo que se está diciendo. O sea, pertinente y suficiente. Cierta cantidad de evidencias que sean competentes. Esa es la tercera. Muy bien. Y que lleguen a ser su experiencia y testimonio personal. Sigamos. Los hombres que llegan a ser líderes son los que tienen 2 virtudes, que es lo que Jesús nos pide a todos nosotros. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? A ver, dime. Valentía, pero qué memoria que tiene cierta gente aquí. Muy bien. Valentía y... A ver, díganme otra. Puede ser que no sea exactamente igual lo que estaba escrito. Si es algo que... A ver, valentía y qué. Sí, ¿y qué tiene que hacer? ¿Quedársela a la evidencia? ¿Qué tiene que hacer? Muy bien, o sea, tiene que tener 2 virtudes, la valentía y la generosidad. Y el servicio, muy bien, es exactamente la palabra que pusimos antes, el servicio. Para compartir la verdad que remedia los problemas, que ya sean físicos o mentales o sociales o espirituales. Miren, acá yo puse algo importante. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. La luz refleja la verdad. Si no refleja la verdad, esa luz pierde valor. Lo mismo que dijo Jesús de la sal, ¿se acuerdan? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal no sazona, ¿sirve? Lo mismo, ¿ok? Por eso también Jesús hizo la misma imagen, con la luz que se esconde debajo de un almud, ¿se acuerdan? Entonces la luz tiene que servir y la sal tiene que servir. Tenemos que ser testigos sólidos de lo que creemos. Si yo digo, soy adventista y bueno, porque mi papá era y porque siempre me mandaron a la iglesia y bueno, y ya me acostumbré. ¿Eso es un buen testimonio? No sirve, eso no es una evidencia.
No es una evidencia de la verdad, es solamente algo personal, muy, digamos, que no es sólido, no es suficientemente sólido como para demostrar que Jesús es Jesús, que Dios es Dios, que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Me van a decir, bueno, tú sigues por rutina. La rutina no es una conversión. Sigamos. A ver, importante, miren esto. Una necesidad material o física se suple con algo material. Por ejemplo, si yo tengo hambre, ¿qué necesito? Comer. Necesito comida. Es una necesidad física y necesito algo físico. Pero una necesidad espiritual se suple con algo espiritual o metafísico. ¿Qué quiere decir metafísico? Más allá de lo que está en la naturaleza, afuera. Nosotros estamos en el ámbito del tiempo y el espacio, ¿no es cierto? Lo que está más afuera es metafísico. Entonces, si yo tengo una necesidad de un tipo espiritual, no la puedo suplir con cosas. Y ese es el error de las personas, ¿no? Que a veces suplen con lo material y creen que con eso van a ser felices y después se dan cuenta que no. Muy bien. El ser humano tiene necesidad de admirar y adorar. ¿Es cierto eso? Lo vemos todo el tiempo. Las personas que aún dicen ser ateas buscan a alguien que van a admirar. Puede ser un ídolo de la televisión, una celebridad, puede ser un personaje histórico, puede ser un miembro de la familia. Hay gente que a veces idolatra a los padres, a alguna persona importante. Y si no es a ellos, ¿a quién? ¿Se acuerdan el cartoon que les mostré de Simpson que decía, yo creía que Dios no existe, ahora me doy cuenta que sí, soy yo? Esa es la cultura que tenemos ahora. La gente se idolatra a sí misma porque no encuentra algo sólido afuera. Muy bien. La adoración, miren la diferencia entre adoración y fanatismo. Ay, hermanos, esto lo tenemos que ver muy bien. Porque la gente que no conoce a Dios piensa que somos fanáticos, que no pensamos y ya seguimos todos como burros. ¿Vieron cuando uno lo empujan y sigue y nada más y no piensa? Pero miren cuál es la diferencia que la Biblia explica en su contexto general. La adoración a Dios eleva, nos acerca a Él y nos transforma hacia el amor y el bien al prójimo. Esa es la verdadera adoración. En cambio el fanático o el fanatismo es una idolatría. Y ustedes me van a decir, ¿cómo idolatría? Si hay fanáticos adventistas. Sí, tienen una idolatría por la religión, pero no por Dios, ni por el hermano. No tienen idolatría por las normas, o idolatría por hacer las cosas de cierta forma. Entonces idolatran eso y si alguien mueve un centímetro se enojan y se ponen mal. ¿Vieron ese tipo de personas, no? Eso es fanatismo. Y eso es lo que el mundo no entiende, porque nunca lo va a entender, porque eso no demuestra el amor de Dios. El fanatismo, que es una idolatría, es contrario, nos aleja de Dios y nos aleja de los demás. Es la persona que dice, yo soy mejor. ¿Se acuerdan el publicano y el fariseo? Uno adoraba y el otro era fanático. El fanatismo, que es una idolatría, nos aleja de Dios y nos aleja de los demás. Nos ciega y cosecha el egocentrismo. Yo soy mejor. Yo cumplo todas las normas. Soy adventista de 4ª generación. ¿Escucharon ese tipo de personas, no? Que dicen así. Okay. La vanidad y el odio y el mal provocan todo eso. ¿Por qué? Porque al sentirse la persona más importante, naturalmente va a rechazar a los demás. No va a servir a los demás. Va a sentir que son menos y que lo tienen que admirar a él. Es el que se ofende cuando no lo nombran por un cargo. Miren que no estoy culpando a nadie. Por favor, yo no entiendo nada de estas cosas aquí, porque mi esposo no me habla nada, Eso se lo digo de corazón, delante del Señor que me está mirando. Mi esposo no me cuenta nada, es una tumba. Así que no estoy diciendo nada de nadie. En Estados Unidos no pasan. Pero a veces pasa que nos sentimos, a veces ni lo decimos, pero vieron como una inquietud, como diciendo, ay, que no me eligieron. A mí me ha pasado, a veces que he hecho un esfuerzo en el trabajo, vieron como algo que uno quiere que la gente lo reconozca un poco, ¿no? Y de pronto nadie te dice nada. Y todo el mundo lo ve y vos sentís un poco de eso. Pero ¿saben lo que aprendí? Con la ayuda del Señor, no de mí.
Cuando siento eso, se lo mando a Dios y digo, ay Señor, no me hagas sentir esto, te lo entrego, no, que la gente sea feliz con lo que haga, que yo no tenga, que nadie me tenga que alabar de nada. Yo misma me lo digo, porque naturalmente nuestra naturaleza caída nos hace estar más en el fanatismo que en la adoración. ¿Entienden eso? A todos nos pasa, ¿eh? Si no es en una cosa, es en otra. Cuando nos ofendemos, cuando nos sentimos heridos por otro, cuando nos tomamos las cosas personales, nos estamos idolatrando. No nos damos cuenta, pero es así. Vamos a seguir. Bueno, acá hay un video que yo quiero que ustedes miren bien. Es solo 5 minutos. Cuando yo pongo un video es solamente 5 minutos. No quiero que nadie se me duerma ni que piense que es difícil y que después los encuentre roncando cuando se acaba. No. ¿Ok? Es solo 5 minutos. Pero miren lo que yo puse ahí abajo. A mayor complejidad descubierta, mayor evidencia de inteligencia en su diseño. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer un carrito de cartón o hacer un iPhone? Hacer un carrito de cartón es más fácil, requiere menos ¿qué? Complejidad e inteligencia, ¿ok? Se tiene que estudiar mucho más para poder crear un iPhone, porque es una pequeña computadora en una cosa chiquitita así. Es mucho más difícil que hacer una caja de cartón. Los científicos, hermanos, están descubriendo cada vez más y más y más lo compleja que es la creación. ¿Y ustedes creen que lo saben todo o no? Cada vez hay más preguntas, porque cuando van descubriendo, dicen, pero esto es increíble. Esto es cada vez estudiar el ADN, la célula, el átomo, encuentran un universo adentro de un universo. Ustedes se imaginan el universo de afuera, ¿no? Pero dentro del átomo hay un universo adentro. Hay un universo de energía que mueve todas las partes. Miren que eso. No hay explicación en la evolución eso. No tiene explicación. ¿Por qué? Porque se necesitan todas las partes para que funcione. No puede nunca haber empezado de a uno y de chiquitito y de a poquito y de lo simple a lo complejo. Jamás. Jamás. Ahora vamos a mirar este video. No le quiero adelantar nada. Miren. Vamos a ver que encuentre el... Esperen, si no lo pongo aquí nomás. Está el sonido puesto, ¿no? ¿Sí? Sí, creo. Ok, bueno, vamos a ver. Parece que no. A ver. No sé, vamos a ver. Esto va a hablarles del ADN. El ADN es una molécula que está en la célula y les dice exactamente cómo es el ser humano y cada uno de nosotros somos individuales. Ahora van a escuchar. Hola a todos, bienvenidos a Ciencia Express y os presento al ácido desoxirribonucleico, más conocido con el nombre de ADN. Como ya sabrás, este señor guarda nuestra información genética en cada una de nuestras células. Todo lo que somos está aquí escrito en un código de 4 letras, los nucleótidos. Pero, ¿cómo hace el ADN para que sus planes se cumplan? ¿Cómo hace que esa información genética dé lugar a seres vivos? Tiene que ver en su mayoría con las proteínas. Seguro que ya has oído hablar de ellas, tal vez que la carne tiene muchas. Verás, las proteínas son unas moléculas enormes formadas por cadenas de aminoácidos. Hay 23 aminoácidos que formen parte de proteínas. Estos se organizan en el espacio de distintas maneras para crear todo un mundo de distintas proteínas. ¿Y qué hacen estas proteínas? Pues en pocas palabras, de todo. ¿Quién porta el oxígeno a través del cuerpo? Una proteína. ¿Quién controla el azúcar en sangre? Una proteína. ¿Quiénes dan estructura a las células de tu cuerpo? Proteínas. ¿Quién hace crecer a los niños? Una proteína. ¿Quiénes permiten a tus músculos moverte? Oh, vaya, qué sorpresa. Más proteínas. Están presentes en todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo, donde hacen un papel clave. Gracias a las proteínas, somos lo que somos. Y esa es la mayor tarea del ADN, guardar la receta de cómo hacerlas. Las proteínas se crean dentro de cada célula de tu cuerpo en un proceso que se llama biosíntesis de proteínas. Consiste en algo así. Se transcribe una copia de la receta de una proteína del ADN a una molécula llamada ARN mensajero. Esta copia sale de la seguridad del núcleo y acaba en la fábrica de proteínas, los ribosomas. El ribosoma lee la copia y coloca los aminoácidos en el orden que viene establecido. Una vez terminado, la proteína está hecha. Sin embargo, hay un problema con esta receta.
Aunque el ARN mensajero te dice qué aminoácidos poner y en qué orden, no te dice nada sobre cómo colocarlos en el espacio, sobre cómo es su estructura. Entonces, ¿cómo lo hacen para organizarse? Este es un problema que los bioquímicos todavía no han resuelto. Pero tiempo al tiempo, la vida todavía tiene muchos misterios abiertos. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's going to be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we... 5% German. I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as extremism in the world if people knew their heritage like that. Who would be stupid enough to think of such thing as a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is our best.
Did you know that? I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. We met. I'm Jay from everywhere, but I read to this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Las características del ser humano, vamos a mirarlas muy bien, porque de estas cosas que están acá, la evolución no tiene respuesta. ¿Saben por qué? Porque no son concretas. No se refiere a los miembros del cuerpo, ni a los órganos, ni a algo físico, algo natural. Acuérdense del naturalismo. Se refiere a algo a nivel mental y a nivel de pensamiento. Aunque ellos saben, por supuesto, que los pensamientos producen químicos en el cuerpo. Eso se sabe. O sea, hay una relación entre el cuerpo y la mente. Pero ¿cómo surgieron esos pensamientos desde el principio con la evolución? No hay respuesta. Y si las hay 10.000 teorías. Y ninguna es satisfactoria. Sí, ¿ibas a decir algo? Sí. Okay. Yo me acuerdo que estaba en mi clase de salud. ¿Quieres hablar? Sí. Yo me acuerdo que había un niño que estaba en mi clase de salud y estaban explicando cómo es que la semillita cae y todo el funcionamiento de cómo se hace, bueno, todo, el esperma y todo, ¿verdad? Pero entonces ya cuando terminó de explicar la maestra todo específicamente, cómo brotaba la semilla y era el mismo proceso en el cuerpo humano de la mujer, entonces él preguntó, pero ¿cómo es que todo pasa tan perfecto? Y la maestra nada más se quedó, así es la vida. Y eso fue todo. Y todos se quedaron así. No tuvo una respuesta sólida. Es que no, porque no hay una respuesta naturalista. O sea, no es algo que la maestra puede decir, míralo, aquí está, te lo muestro, esto es lo que provoca. No hay. Lo que hay es inteligencia y es evidente. Para tener un proceso semejante se necesita una mente inteligente que lo cree. No puede salir de la nada, no puede salir por partes, ni puede salir por millones de años, porque una cosa está relacionada con la otra. Bueno, mire, son 9 las características, pero las vamos a repasar un poquitito, porque son muy importantes. Primero, número 1, el sentido de pertenencia. ¿De dónde vengo y quién soy en este mundo? Todo el mundo se hace esa pregunta. Los evolucionistas no saben por qué. ¿Por qué nosotros tenemos ese sentimiento y los animales no? No se sabe. Se sabe, sí. Ahora por el ADN se sabe que nuestro genoma es más complejo, que el cerebro es más complejo, pero ¿cómo exactamente está ese pensamiento en todos los seres humanos? Porque está en todos, ¿sí? Todos quieren pertenecer a un grupo, pertenecer a una familia, saber de dónde vienen. No se sabe. Número 2, sentido de los valores abstractos, como la honestidad, por ejemplo, y la estética, como la belleza, el equilibrio, la simetría. Una persona me mandó una pregunta, yo no sé quién es porque solo vi el número y no importa quién sea, pero la voy a aclarar. Y es una pregunta interesante. Todos nosotros queremos de alguna manera mostrarnos atractivos, queremos que nos miren, queremos llamar la atención de alguna manera y queremos tener belleza, y sobre todo las mujeres, porque la sociedad nos presiona mucho para ser lindas y para ser jóvenes y para ser atractivas. Pero hay una cosa que como cristianos tenemos que saber. Todos en el mundo tenemos el sentido del equilibrio, de la simetría, de la belleza. Todos nos miramos las caritas que son bien simétricas, que tienen naricita perfecta y que de un lado se ven perfectamente del otro lado. Eso es más o menos lo que se cree que es lo que el ser humano considera bello. Una cara que es simétrica. Pero teniendo en cuenta cómo es Dios con nosotros y que nosotros somos la luz, ¿sí? ¿Es importante ser atractivos? Claro que sí. Porque si yo no me cuido nada, y si soy sucia, y tengo ropa fea, y no me peino, y hago muchas cosas así, no puedo hablar de Dios a nadie, porque todos me van a mirar como una loca, ¿sí? O sea, en eso es lógico.
Es lógico que nos cuidemos y Dios quiere que nos cuidemos. Pero ¿saben dónde está la verdadera belleza? En la salud. No está en el maquillaje. Les digo más, el maquillaje arruina la piel con los años. Arruga la piel. Y si ustedes estudian y si miran los elementos que tiene el maquillaje, ustedes pónganselos a leer, todos esos químicos no lo pueden ni pronunciar. A veces nosotros nos preguntamos por qué nos enfermamos, pero a veces es de las cosas que nos ponemos en la piel. Y nos ponemos tantas con los años, el cuerpo lo absorbe. El cuerpo lo absorbe y a poquito lo va transformando y lo va absorbiendo y son toxinas que se van acumulando porque no las puede eliminar y eso provoca la enfermedad. Así que nosotras tenemos que tener cuidado, las mujeres sobre todo, que nos ponemos crema de esto, crema del otro y que nos hacen propaganda de que el pelo acá y el pelo absorbe también, el cuero cabelludo absorbe también. Tenemos que tratar de buscar lo mínimo. Yo no digo que no nos arreglemos, yo me tiño el pelo, a mí no me gusta verme blanca. Y es cierto que todo está bien cuidarse. No es pecado eso. Porque Dios quiere que nos veamos de una forma atractiva. Pero no que ponamos una idolatría de eso, de tal forma que gastemos los recursos, demasiados recursos, y que nos enfermemos debido a eso. O que no durmamos por eso. Porque hay mujeres que yo conozco, amigas mías, que no pueden dormir porque tienen una arruga aquí. Eso no es normal. Eso ya es una idolatría. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y lamentablemente estamos en un mundo que nos presiona para no envejecer. Y hermanos, tenemos que aceptar la realidad. Estamos en un mundo donde se envejece y se muere. Esa es la realidad. Yo no digo que por eso nos dejemos tirar arriba del sofá y no hagamos nada. No. Tenemos que cuidarnos, hacer ejercicio, nutrir la piel con una buena crema orgánica, buscar un jaboncito que sea sano, natural, cuidarnos el cabello. Todo eso es muy importante. Dios nos dio la naturaleza todo para ser bellos, todo. Lo que pasa es que a veces es difícil encontrarlo y son cosas caras. Pero no es necesario ponerse mucho. Cuando uno busca lo bueno, miren, yo tenía el pelo, no digo que mi pelo sea una maravilla porque no es, pero a mí no me gusta cuidarme mucho. Yo les reconozco que yo tengo que hacer un esfuerzo. Yo soy de los libros, estaría leyendo libros todo el día y no me gusta andar en el espejo. Soy un poco rara. Pero les digo que mi pelo era horrible antes, era duro así como una cosa así, y yo me empecé a poner aceite de jojoba. No saben lo bien que me empezó a hacer el pelo. Yo me empecé a dar cuenta y dije, wow, qué bueno, tengo el pelo mejor que a los 20. Y con cosas naturales, hermanos, busquen porque están. Y en el internet las encuentran. Quizás no tengan el resultado inmediato, tienen que poner un poquito de paciencia. El maquillaje enseguida tapa el error de la cara. Lo otro lleva un tiempo. Pero es muy importante que usemos lo natural y que no hagamos un Dios de la belleza externa. Que pongamos la belleza interna como algo importante. Y la salud, la persona sana que hace ejercicio y se cuida, es una persona bella. Lo van a ver cuando lo empecemos a hacer. Y ustedes son todos bellos. Pues son todos lindos, una hermosa sonrisa tienen todos, son todos más jóvenes que yo, así que son todos lindos. No se dejen engañar por los medios, que siempre nos están presentando cosas nuevas. Que si no tienes esto, que si no tienes el otro. No. Y la otra pregunta que me hicieron es sobre la moral, que la vamos a ver también a ver, se me escapó. La vamos a ver también aquí, con el sentido de ¿qué? De la estética y los valores abstractos. Alguien me preguntó, ¿por qué hay gente que piensa que no tenemos que guardar la ley de Dios? Miren, hay una cosa importantísima. El ser humano no puede quitarse de encima lo abstracto moral. Es algo que viene con el hombre mismo. Nadie puede decir, yo ahora no me importa nada, no me importa ser honesto, no me importa obedecer las leyes. No, porque nunca va a estar feliz una persona así. Y va a vivir siempre perseguido por el grupo, por su propia conciencia, porque Dios nos hizo seres morales. Lo que pasa es que Dios en la Biblia nos va mostrando diferentes, o sea, de a poquito nos va mostrando cuál es el objetivo de la ley de Dios. Cuando Dios presentó la ley, no les pudo explicar al pueblo de la antigüedad completamente cuál era el objetivo, que era ser el espejo, ¿no es cierto? La ley es el espejo de cómo debemos ser, cómo Dios espera que seamos. Pero Dios no se los explicó demasiado en el Antiguo Testamento, solo les dijo, hagan esto y vivirán. Entonces, de a poquito,
le fue mostrando que Dios buscaba más que la simple obediencia. Si ustedes leen Isaías, van a ver que dice, ¿cuál es el sacrificio que yo espero? Que cuiden a las viudas, que hagan esto. O sea, que ya empezó a poner más el amor Dios. ¿Y quién fue el que mostró exactamente lo que significa la ley? Jesús, exactamente. La salvación es por Cristo, no es por la ley. Pero nosotros por eso no tenemos que dejarla. Porque la ley es el espejo que nos muestra el pecado. Y si nosotros abandonamos la ley, entonces no hay pecado y no hay maldad. Y eso no puede ser. En este mundo hay maldad. Y si hay maldad es porque se necesita la ley. Pero no se necesita para salvarnos. Se necesita para vernos, para entender cuál es el carácter de Dios. Qué es lo que Él espera de nosotros. Voy a seguir porque si no ese es un sermón aparte. Pero entienden, la ley de Dios, la gente que no quiere ver la ley de Dios, no entiende para qué sirve. Están pensando, claro, yo no me salvo por la ley. Correcto, no nos salvamos por la ley. Pero por eso no la tiramos a la basura. Muy bien, vamos a seguir. Ahora lo tienen que ver bien porque cada vez que lo veo yo lloro y les muestra la importancia del ADN y la importancia de que todos venimos de una sola sangre. ¿Vieron alguna vez este video? Ah, bueno. Mírenlo porque es hermoso. Está en inglés, pero está traducido abajo al español. Así que si quieren venir un poquito más cerca, los que están en el fondo, yo les aconsejo menos que entiendan bien el inglés. Bueno, miren. Dice aquí, ¿qué evidencias de comportamiento confirman las características especiales de nuestra especie humana? ¿Qué cambió al final y por qué? Quiero que se fijen en este video que dura 5 minutos y me digan qué cosas suceden acá que demuestran cómo es el ser humano, diferente del animal. ¿Entendieron mi pregunta? ¿Vieron lo que yo les mostré antes? Bueno, quiero que me lo apliquen aquí y me digan cómo se ve aquí. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's going to be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English, like I've told you? Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them.
Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we... 5% German. I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe, 0%. Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is the Did you know that? I didn't know I did. This is like... my heart's pounding right now, I swear to God. We met. Jay from everywhere by the reason of this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Que todos venimos de un mismo origen en el África. Eso es exactamente lo que la Biblia dice. Y por mucho tiempo se pensaba que no, que el hombre había evolucionado en diferentes lugares del mundo y que no había conexión. El ADN demostró esto. Todos venimos de Adán. Sí, hermano. Donde yo trabajo, la señora me había dicho la semana pasada de que se lo va a hacer, porque así la cuñada de ella regaló un bebé, dice. Quería saber en dónde lo encontraban y con ese examen ella lo encontró porque dice de que no quiere, le preguntaron si ella quiere ir a decirle que ella es su verdadera madre, pero le dijo que ahora ya sabe ella dónde vive, pero se lo tiró ese examen. Wow. Ese examen se lo tiró a ella, de que el hijo de ella dónde vive y dónde está. Hermanos, el prejuicio no es de Dios. Tenemos que pensarlo muy bien. O sea que yo no puedo decir que soy 100% chapín. Nadie es 100% nada. El asunto es ver el porcentaje, ¿no es cierto? A veces eso no creemos. Por ejemplo, el muchacho que pensaba que era 100% inglés tenía un 32, creo, y el resto tenía un 25 de Alemania. Tradujeron 5, pero era 25. Ese examen le tiró a ella todos los exacto, ¿de dónde? Ajá. ¿Y quiénes son los que, si ella se enferma, quiénes son los que pueden ser los donantes para ella? Yo tuve una amiga en Facebook que tuve que borrar, tristemente, porque según ella era perfecta, su raza era pura y que nadie, o sea, que todos los que tenían piel oscura eran malditos. Así simple me lo puso. Y yo le mostré algunas cosas, pero cuando a una persona, hermano, se le mete una idea, aunque una vez le muestre evidencias, no hay caso, porque no quiere cambiar. En el fondo es un egocentrismo, es decirme yo soy más importante que tú. Y complejo de inferioridad, sí. También en el fondo es eso, porque saben que el ego superlativo tapa un complejo. Yo me hago más importante para no mostrar mi debilidad. Pero no es así. La Biblia dice, Dios hizo a todos de una sola sangre. No me acuerdo dónde está el versículo, pero lo pueden buscar. O sea, cuando Dios maldice a Cam,
Porque ese es el argumento que algunos dicen, uno de los hijos de Noé fue maldito, entonces por eso ellos, los que son de esa raza, son malditos. No es que Dios los maldijo, Dios predijo lo que iba a pasar. Léanlo y van a ver. No dice yo te maldigo. Cuando Dios maldice está diciendo lo que va a pasar, es algo futuro. Y realmente sucedió. Pero no significa que sean menos, no significa que no sean importantes, no significa que Dios no los ame ni que Dios no los salve. Y yo eso le dije a esta persona, le dije, Jesús no era rubio ni de ojos celestes. Y la Biblia dice que ni siquiera era atractivo. Así que si él hubiera tenido una raza preferida, si Dios hubiera tenido una raza preferida, hubiera hecho que su Mesías naciera en esa raza, pero no es así. Dios somos todos iguales, tenemos que amarnos igual y no rechazar a personas de otro color o de otra cultura o de otra educación, porque todos estamos destinados a ser salvos, dice la palabra. Bueno, quiero ver el tiempo porque no me quiero pasar demasiado. A ver, ¿todavía se están despiertos o están cansados? ¿Sigo un poquitito más? Bueno, este es un video que les voy a mostrar, pero mañana, porque no quiero mostrarles tanto. Voy a seguir un poquitito más. ¿Qué dice el versículo de la semana? Todos los días elegimos un versículo. Elegimos Salmo 8 porque es hermoso. Y además porque muestra la importancia del hombre en la naturaleza. Como estamos estudiando al hombre, tú lo hiciste poco menos que los ángeles, dice el Salmo 8, ¿no? Con todas estas características lo podemos ver. No somos igual que otro animal. Somos la especie humana y somos diferentes. Pero ahí en este versículo Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Ven cómo es importante permanecer en la palabra? Porque nos desviamos si no. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todas las cosas que nos esclavizan, del egoísmo, de la discriminación, de sentirnos menos. Todas esas cosas se van cuando uno sabe qué es lo que Dios quiere para uno y qué importante que somos todos en la vida. Y no solo eso, hermanos, nos da amor por los demás, porque todos valemos. Jesús dijo también, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Se acuerda cuando le habló a la mujer samaritana? Le dijo, cualquiera que bebiere de este agua del pozo volverá a tener sed, pero el agua que yo le daré, pero con el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Lo que Jesús tiene para nosotros es algo especial. Y en estos últimos 4 días o 5 que vamos a tener, vamos a empezar a ver eso. Vamos a empezar a ver las evidencias de la Biblia. Así que no se pueden perder, las evidencias de la Biblia, las evidencias de Jesús en la historia. Jesús no es un personaje fantástico, no es un mito, no es Zeus. Es algo concreto, real, de evidencia completamente probada a nivel histórico y a nivel de experiencia. Por supuesto, cuando nos dicen comprobarlo científicamente, no, la ciencia ahí en ese caso no es válida, porque no vamos a hacer un experimento para sacar a Jesús del experimento, ¿no es cierto? Pero sí la historia y sí la experiencia del pasado. Eso es tan válido como un experimento científico. Y finalmente, para terminar, fíjense cuáles son los beneficios cuando uno tiene la felicidad de contestarse esas preguntas. ¿Saben cómo es realmente una persona feliz? Se siente mejor, aumenta su energía, aumenta la creatividad, mejora el sistema inmunológico, promueve mejores relacionamientos, mejora productividad en el trabajo y prolonga la vida. Esto es lo que da la verdadera felicidad. Ven que no es lo material, porque como les dije antes, lo que tiene necesidad espiritual solo se satisface con lo espiritual. Lo que tiene necesidad material, con lo material. En este caso, son necesidades mentales y espirituales. Y nosotros separamos, ¿no es cierto? Decimos físico, mental, social, espiritual. Pero en realidad el ser humano, ¿qué es? El
es una sola cosa. Todo afecta a todo. Y por eso Jesús dio pan al hambriento y curó enfermedades, porque esas personas con problemas físicos y con problemas de necesidades básicas no podían hacerse estas preguntas, no podían porque estaban esclavizados con eso. Entonces Dios les ayudó a nivel físico para después ayudarles a nivel mental y social y espiritual. Por eso, hermanos, la iglesia tiene que ayudar. Nosotros tenemos que servir a la comunidad. Tenemos que hacer planes para ayudar a otros. A veces nosotros pensamos que eso no es tan importante. Es muy importante. Porque las personas que no tienen las necesidades básicas cubiertas no pueden hacerse preguntas trascendentales. Esa es una necesidad que viene después. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que suplir las necesidades básicas como lo hacía Jesús. Y para terminar, quiero hacerles una pregunta. Y la próxima les voy a mostrar un video de eso, el anterior que les debo. ¿Puede haber verdades que se contradigan? ¿Sí? ¿Puede haber cosas que son ciertas y a la vez contrarias? Quiero que piensen en esa pregunta y la vamos a ver la próxima. ¿Sí? Y mándenme sus preguntas. Les voy a dar mi número. No lo puse en este pedacito de la presentación, pero se lo puedo dar. Es 631-334-1820. 631-334-1820. Ahí está. Lo puse. Pensé que no lo había puesto. Mira, mira. Ahí está. 631-334-1820. Mándenme lo que piensan. Si dudan de lo que dije, por favor díganmelo. No se queden con dudas. Díganme lo que piensan, díganme cuáles son las cosas que otros les han dicho, que los han hecho temblequear, que los han hecho dudar, que los han hecho inseguros. ¿Por qué tienen miedo a veces de hablar de Jesús? ¿Qué piensan que les va a decir la gente? Y les voy a dar una respuesta para todos. Cuando les digan, Dios no existe porque hay mucha maldad. ¿Escucharon esa? Esa es la más común. No, cuando la gente nos dice Dios no existe, entonces uno le tiene que decir, ustedes díganle así, muéstrame la evidencia de que Dios no existe. Por supuesto no la tiene, ¿no? Entonces lo primero que va a decir es, bueno, porque hay mucha maldad, y si hay mucha maldad Dios no existe. ¿Y con la bondad? Eso le tienen que decir ustedes, porque no existe solo la maldad, existe la bondad, ¿sí? ¿Es cierto o no? Claro que existe la bondad. Ustedes aman a sus hijos, aman a sus padres, tienen amigos, pasan momentos felices, eso es bondad. Todos buscamos la salud, buscamos lo que nos hace bien, eso es bondad. Entonces, si no existe Dios porque hay maldad, yo diría que sí existe Dios porque hay bondad. ¿Se dan cuenta? Y es más la bondad que la maldad. ¿Por qué? Porque si hubiera más maldad ya nos hubiéramos destruido todos. Es así de simple, es bien básico. Lo que pasa, hermanos, que a nosotros como, miren cómo somos, como nos retuerce la maldad, no nos gusta, porque naturalmente Dios nos dio el sentido de bondad. Entonces vemos la maldad más que la bondad, porque eso es lo que nos pone mal. No nos pone mal la bondad, nos pone mal la maldad. Precisamente porque Dios nos dio el sentido de justicia y de bondad y de amor. Entonces lo que vemos mal, eso nos hace reaccionar. Pero si nos ponemos a pensar, hay más bondad que maldad. Si no, estaríamos todos muertos. Y hay algo que nos mantiene, y es Dios. El hecho, después vamos a hablar, por supuesto, hay un conflicto universal y todo eso que explica la palabra de Dios. A un ateo, ustedes no le pueden decir de golpe, hay un conflicto entre Dios y Satanás, porque no los va a entender. Va a decir que es mito. Pero si ustedes le hacen analizar este sentido lógico, Dios no existe porque hay maldad, díganle, Dios existe porque hay bondad. Y la bondad es mayor, si no estarías muerto aquí mismo. Estaríamos todos muertos. Así que eso es muy importante. Por supuesto que hay maldad también. Y la Biblia explica por qué. Porque esa es la revelación especial que nos explica los detalles. Pero la naturaleza también demuestra que hay bondad. El ADN muestra que hay bondad. El ADN demuestra que hay una inteligencia superior y que hay un diseño inteligente. ¿Sí o no? Claro, la gloria de Dios se demuestra en la naturaleza también, pero los detalles de los eventos, solo la palabra de Dios los demuestra.
Y de eso vamos a hablar también. Que Jesús los bendiga y no se pierdan estas últimas charlas porque ahora viene el plato gordo y el postre. ¿Y saben cuál es el postre? ¿Quieren que les diga? Y tienen que venir el sábado, ¿eh? No me digan que no pudieron porque esto, mire, tienen que venir. Las evidencias de la resurrección de Jesús. ¿Qué tal? ¿Se animan a venir el sábado? No me digan no pude, ¿eh? Tienen que venir aunque caigan truenos. Vengan porque tienen que saber por qué hay evidencia de la resurrección. Una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar.